Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana y esta vez es de una persona súper especial ya que es una total celebridad en la Argentina y es uno de los grandes defensores de la libertad hoy por hoy. Se trata del economista, escritor y director ejecutivo del think tank Libertad y Progreso, Agustín Echevarne. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Un placer charlar contigo. No, el placer totalmente mío y un honor tenerte aquí para las entrevistas. Por favor, para ir empezando, quisieras que nos cuentes quién es Agustín, cuáles son sus proyectos personales, a qué te dedicas en la vida cotidiana más allá de los temas académicos. Bueno, en realidad yo me dediqué durante muchos años a las finanzas. Soy economista, estudié desarrollo económico en Italia. Antes estudié como economía en la Universidad de Buenos Aires. Después también hice un máster en comercialización estratégica. Pero fundamentalmente me dediqué a las finanzas. Fui presidente de Republic Investment Management, que era una empresa de origen americano, pero basada en Argentina. Y luego tuve mis propias empresas también. Lo último que tuve se llamó Delphos Investment, que era una pequeña boutique financiera donde comprábamos y vendíamos bonos y acciones y asesorábamos a bancos, a fondos de pensión, a clientes individuales y a algún hedge fund internacional. Y la verdad es que me fue muy bien, pero en un momento decidí hacer un cambio drástico en mi vida y vendí mi empresa hace ya 12 años y desde entonces me dedico 100% a libertad y progreso. Y Libertad y Progreso es un think tank donde nos fusionamos tres grupos que eran centros de investigación, uno liderado por Manuel Solanet, que trabajó mucho con López Murphy y que era el que dirigió los equipos técnicos de López Murphy, que fue candidato a presidente en Argentina en el 2003. Y el otro grupo era de Aldo Abram, que era el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de SIADE, de la universidad, que es una universidad liberal en Argentina, ¿no? Nos fusionamos los tres y buscamos un nuevo nombre que se llama Libertad y Progreso. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con un objetivo, y lo estoy haciendo 100% del tiempo, ahora me dedico full time a este proyecto, y lo que hacemos, tenemos dos objetivos. Uno es la lucha cultural, el debate de ideas, tratar de que la gente comprenda lo que está pasando y elevar el nivel del debate para que no sea tan agresivo como es en Argentina, sino simplemente debatir ideas y no estar discutiendo sobre una persona u otra persona, ¿no? Y el segundo tema es que hacemos propuestas de políticas públicas. Ya elaboramos 3 libros que resumen cientos de propuestas que hemos hecho y se los llevamos a quienes están en el gobierno. Obviamente con el kirchnerismo era muy difícil. Durante el periodo de Mauricio Macri, por lo menos nos recibíamos, teníamos un buen diálogo. Aprobaron unos pocos proyectos de los que les ofrecimos. Lamentablemente no nos dieron bola en las cosas más importantes y Argentina está entrando en una crisis porque, bueno, podemos tal vez hablar más adelante de eso, pero claramente nuestras ideas es llevar políticas públicas al que está en el gobierno y la batalla cultural. Así que eso es básicamente lo que hacemos. Buenísimo, perfectamente lo que más se necesita, crear el clima de opinión para que puedan ir cambiando todas las cosas que están mal en la política, en la sociedad, en la cultura. Eh, Sabemos que tú eres un liberal clásico, así es como te defines, pero ¿cómo llegaste a estas ideas y lo más importante, cómo decidiste quedarte en ellas? Bueno, yo me considero un libertario, pero a la Borges. Sabes que Jorge Luis Borges decía que llegará un tiempo en que los gobiernos irán quedando en desuso. Entonces los políticos se van a dedicar a las cosas que saben hacer. Unos contarán historias, otros serán payasos y algunos serán un asaltante en una esquina, ¿no? Entonces, en ese sentido, algún momento el hombre va a evolucionar a tal punto que ya no necesitaremos gobiernos. Mientras tanto me defino como liberal clásico porque creo que necesitamos un gobierno mínimo para asegurar las libertades de las personas. O sea, el objetivo del gobierno es asegurar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Eso es en mi visión. Es decir, que necesitas la justicia independiente, necesitas un esquema de seguridad, de defensa para que no te ataquen del exterior, y eso es lo mínimo. Luego podrás tener la salud básica, que es la salud pública, donde tenés campañas de vacunación y una cantidad de cosas donde el Estado puede tener un rol importante. Y subsidiariamente puede estar en el tema de la educación, financiando, por ejemplo, con vouchers, ¿no? O sea que eso es más o menos. ¿Cómo llegué a estas ideas? Te diría que mis profesores fueron casi todos keynesianos, o sea que no participaban de estas ideas. Pero en algún momento Argentina tenía mucha inflación, las propuestas keynesianas no logran frenar la inflación, sino que la aceleran. Por ejemplo, mis profesores entraron
muchos de ellos al gobierno de Alfonsín, y terminaron en la hiperinflación. Y en sí, como eran honestos intelectualmente, me enseñaron, por ejemplo, las ideas de Milton Friedman. Y ahí encontré a través de Milton Friedman, si quieres fue mi primera aproximación al liberalismo, un hombre que cuando lo leías decía, este entiende lo que está pasando, o está en sintonía con lo que él piensa. Cuando yo leía a Milton Friedman decía, bueno, esto es lo que yo escribiría si supiera de economía, pues me sentía totalmente reflejado en él, y las ideas de Milton Friedman son las que eliminaron la inflación en el mundo. En la década de 60 había muchos países con gran inflación. Cuando Milton Friedman desarrolla la teoría cuantitativa del dinero, a partir de ahí logra eliminar la inflación en Estados Unidos y casi todo el mundo deja de tener inflación. Europa, con todo el tema del euro, reemplaza las monedas débiles por una moneda fuerte, que es el euro, y ahora todos los países europeos, que muchos de ellos tenían alta inflación, entre todos no tienen inflación, tienen una inflación del 1% anual, que es lo que Argentina tiene en 15 días. Entonces, y bueno, ahora se acelera, así que ahora va a ser peor. Va a ser cada pocos días vamos a tener la inflación que tiene Europa en un año. Es decir que luego, un poquito más adelante, descubrí un gran liberal, que es argentino, y es Juan Bautista Alberdi. ¿Lo conoces a Juan Bautista Alberdi? Claro, por supuesto, era uno de los constitucionalistas argentinos del mediados del siglo XIX, 1890, 1853. 53. 1853. Bueno, eso fue fantástico. Ahí descubrí un hombre increíble porque se anticipó a la escuela austríaca en la cual yo me siento identificado, ¿no? La escuela austríaca, Karl Menger, von Bauer, Mises, Hayek. Alberdi escribió antes que todos ellos y tenía una visión de lo que es el derecho, de lo que es la sociedad humana, de lo que es la economía, de una manera extraordinaria. Y tiene un libro increíble que se llama El Sistema Económico y Rentístico para la Confederación Argentina, donde él explica por qué hizo la constitución que hicieron. O sea, por qué cada artículo, qué significan, por qué es necesaria la división de poderes, cómo es necesario limitar la cantidad de impuestos que tienen, cuáles impuestos tiene que cobrar la nación y cuál es la provincia, que cada uno cobre los suyos, de forma tal de que no esté subsidiando a alguna provincia, sino que cada una tiene que mantenerse a sí misma. Todo eso que hoy ya no existe más en Argentina. Pero era muy, muy importante en ese momento. Y es fascinante porque Argentina toma esta constitución en 1853, que con un modelo que era el de California. Y California había sido siempre pobre, hasta que de pronto fue invadida por Estados Unidos en 1848. Los españoles habían ido a California a buscar oro, nunca lo encontraron. Pero en 1849 cambia la Constitución y aparece el respeto al derecho de propiedad, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. Y ahí aparece la riqueza de California. Y hoy California sola es la séptima economía mundial. Es decir, California y Argentina fueron durante 70 años los países que más crecieron del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la misma constitución de California. Al asegurar los derechos de la libertad, tenés una salida fenomenal de la riqueza, una explosión de riqueza. Y eso fue lo que más me entusiasmó, las ideas de Alberti. Y bueno, luego fui llegando a todos los demás, ¿no? Todas estas ideas que has ido acumulando alrededor de los años, he visto que las has comprimido en una reciente publicación tuya, que es del libro La clave es la libertad. No sé si nos puedes hablar, por favor, acerca de tu obra, lo que implica esta libertad y lo más importante, libertad de qué y libertad para qué. Eso es muy buen punto, porque la libertad que estoy hablando es, Isaac Berlin la define como la libertad negativa, que básicamente es la ausencia de coerción. No es la libertad interior la puede seguir teniendo uno estando preso en una cárcel, sino la coerción que te metería, por ejemplo, preso. Si estamos hablando de la ausencia de coerción de los demás, la libertad de poder elegir vos de qué manera buscar tu propia felicidad. De eso estamos hablando, ¿no? Y el libro lo que dice, lo que estoy haciendo, bueno, yo tardo bastante en carretear, como si fuera un avión muy pesado, porque me toma 1 millón de años. Entonces empiezo a analizar durante 1 millón de años, que te lo puedo comprimir en 1 minuto, que básicamente dice, durante 1 millón de años, la tecnología iba evolucionando más lento que la biología. Es decir, la genética del ser humano evolucionaba más rápido que la tecnología de los seres humanos. Por ejemplo, utilizábamos el mismo hacha de mano durante 1 millón de años. Eso lo sabemos por las excavaciones, ¿no? Y las técnicas que permiten definir la edad de las excavaciones. Es la misma piedra 1 millón de años después. Es decir, a nadie se le ocurrió ponerle un mango durante 1 millón de años. Luego, hace tal vez cerca de 200.000 años o 100.000 años, hay distintas versiones, se descubrió el fuego. Y al descubrir el fuego,
logramos mejorar el cerebro, porque empezamos a consumir mejores alimentos, alimentos cocinados. Con eso, en hace cerca de 70.000 años desarrollamos el lenguaje. Y ahí empieza una evolución de estos últimos 70.000 años extraordinarios, donde el ser humano es el mismo, porque biológicamente tenemos muy pocas variaciones, salvo unos pequeños cambios genéticos, por ejemplo, en los que tienen ojos celestes, pero son muy pequeños cambios. El resto somos el mismo exactamente espécimen de ser humano de hace 70.000 años. Es decir, que la biología es muy, muy lenta y en cambio la tecnología va muy rápido. Acá empieza la era de la aceleración. De todas maneras, estos 70.000 años, cada invento pasaba mucho tiempo. Es decir, hace 12.000 años teníamos la agricultura, hace 6.000 años la rueda, es decir, pasaba 6.000 años entre la agricultura y la rueda. Es decir, pasaba mucho tiempo. Aún hasta el 1820, cada invento no se notaba de generación a generación. La gente vivía prácticamente igual. Los abuelos vivían igual que los nietos. Si una persona se quedaba dormido y se despertaba 500 años después, el mundo era más o menos lo mismo y podías vivir perfectamente igual. Ahora ya no. Ahora entramos en una tercera etapa. Esta tercera etapa es la aceleración vertiginosa de la tecnología, ¿no? Que son estos últimos 200 años. Y ahora, en estas últimas décadas, ya cambia todavía, más rápido todavía. Hoy un chico de 30 años, un joven de 30 años, le tiene que explicar a un chico de 15 que cuando él tenía 15 no existía Internet. Y si no existía Internet no había WhatsApp, ni Netflix, ni Google, nada de lo que estamos viviendo hoy todos los días existía hace apenas 15 años atrás o 20 años atrás. Así que la aceleración es fenomenal. Una vez que llego a esa etapa, entonces empiezo a mirar hacia adelante y digo, bueno, ¿cuál es la siguiente etapa? Y la siguiente etapa es la cuarta. La cuarta son los próximos 30 años, donde va a haber más inventos en los próximos 30 años que en todo el resto de la humanidad si miramos hacia 2 millones de años para atrás. Todos los inventos que conocemos hasta hoy van a ser muy pocos en relación a los inventos de los próximos 30 años. Ese es el desafío fenomenal que va a enfrentar el mundo, los jóvenes de hoy, eso es lo que están enfrentando, los que ingresen hoy al colegio, al jardín de infantes, cuando salgan, va a haber un mundo completamente diferente al de hoy, con lo cual no les podemos enseñar las recetas, solo les podemos enseñar a pensar, a ser creativos, a ser imaginativos. De eso trata el libro, y busca cuál es la clave de este éxito fenomenal que tuvo la humanidad. Y la respuesta está en el título del libro, ¿verdad? Que es... La libertad, precisamente. La clave es la libertad. Entonces, eso lo muestro en cada uno de los ejemplos, en todos los continentes. Cada vez que un país decide respetar la libertad de las personas y armar un sistema de instituciones para que ningún gobernante pueda afectar la libertad de un solo individuo, y por eso nos acusan de individualistas, porque queremos defender a cada persona, por más pequeña que sea. Entonces ellos dicen que somos egoístas porque somos individualistas. No entienden el concepto. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que defender a cada persona, que no es cierto que la nación es más importante que el individuo, que no podemos sacrificar a un individuo por el bien común. No podés matar a una persona ni robarle la plata a una persona para beneficiar al conjunto o al colectivo. Cada persona es en sí mismo un fin, no es un medio, no puede ser utilizado como medio para otros. No podés sacrificar a los ricos para darle a los pobres. Eso no está bien. Cada uno tiene sus propios derechos. Distinto es que cada uno puede ayudar. Eso está muy bien. Pero entonces no es la solidaridad impuesta por el Estado, sino que es la caridad, el amor al prójimo, el ayudar. Pero es una cosa completamente distinta. De modo de que todo esto trato de condensarlo en este libro. Precisamente en una anterior entrevista que se le hizo al profesor Walter Castro, hablábamos sobre el papel de las instituciones en una sociedad. Pero para que estas instituciones puedan tener cabida, se requieren unas ciertas reformas, las famosas reformas estructurales, y que no serían solo en la Argentina, sino también en el conjunto de países hispanoamericanos, ya que padecemos del mismo mal. ¿Qué implican estas famosas y tan satanizadas reformas estructurales? Bueno, la mejor forma de verlo para cualquiera de nuestros países en América Latina es tomar, por ejemplo, el índice de libertades económicas de la Heritage Foundation o el del Fraser Institute, donde vas a tener una serie de temas que vas a estar analizando, porque no son solo temas económicos, sino que también es la seguridad jurídica. Entonces vas a tener, por el primer tema de todos, es lo que llamamos el rule of law, es decir, el imperio de la ley, que no nos gobiernan las personas, no nos gobierna un presidente, se llame Maduro o se llame Macri. Lo que nos gobiernan son las leyes.
las leyes por encima de las instituciones. Pero no cualquier tipo de ley, sino las leyes que protegen a los individuos, los derechos de cada una de las personas. Esa es la clave fundamental. Requiere tener, sí, una república, es decir, la división de poderes, el límite al poder. Si el gobernante es muy poderoso, entonces el ciudadano no es libre. Hay un ensayo de Alberdi que les recomiendo leer que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Una conferencia que dio en 1880. Extraordinaria, muy vigente al día de hoy. Si el Estado es superpoderoso, el individuo no es libre. Que también tiene mucha relevancia hoy, por ejemplo, por la tecnología. La acumulación de tecnología en el Estado es muy peligrosa para el individuo. Entonces hay que empezar a entender que todas estas enseñanzas de nuestros abuelos o tatarabuelos liberales realmente tienen enorme vigencia en el mundo de hoy, ¿verdad? Estas instituciones son claves, son el límite al poder. La división de poderes, el federalismo, las leyes, las constituciones, pero todas ellas con uno solo objetivo. El objetivo de todas las leyes es la protección de los derechos de los individuos. Tú has dicho algo muy importante ahí y es el índice de libertad económica. Pero hay un tópico sumamente extendido, no solo en la academia, sino también en el imaginario colectivo, que refiere a que la liberalización de los mercados implica una precarización del trabajo, de los salarios, un colapso de la industria interna, de las personas. ¿Hay algo de cierto en ello o es un mito totalmente infundado? En realidad eso es, digamos, yo entiendo que tiene las mejores intenciones, pero le falta capacidad de análisis. Por ejemplo, imaginamos que tenemos típicamente en las nuevas constituciones, han incluido, en la Constitución de Alberdi no existía, pero nosotros tenemos un artículo 14 en la Constitución, que era el respeto a las garantías de todas las libertades del individuo, la libertad de enseñar y aprender, y de entrar y salir del país según tu propio interés y no según de los demás, la libre movilidad de las personas, de los bienes, etc. Todo eso está en el artículo 14, Pero después cambiaron la Constitución y le agregaron el 14 bis, que es muy famoso porque son los derechos sociales de los trabajadores y demás. Es decir, es el socialismo metido en la Constitución. Por ejemplo, es el salario mínimo. Entonces, desde una parte de la biblioteca dicen, el salario mínimo es un derecho que han adquirido los trabajadores. Ahora, ¿qué ocurre? En todos nuestros países latinoamericanos, ¿sabes? Hay una gran economía negra. Por ejemplo, en Argentina el 35-40% de la economía está en negro. Es decir, los trabajadores que están ahí son los más pobres. No están en blanco, están en negro. No tienen sindicatos que los protejan. Con lo cual, los que están en negro no tienen ninguno de estos derechos. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que aumentamos el salario mínimo. Después vamos a analizar qué pasa en la economía blanca si no existiera. Pero ahora tenemos un sistema de dos modelos. Un modelo de, por un lado tenés la economía blanca y por otro lado la economía negra. Si en la economía blanca subís el salario, por ley o por los sindicatos que logran subir los salarios de un grupo de personas, ¿qué va a pasar? En este sector, al aumentar el precio, que es oferta y demanda en cualquier libro de microeconomía, vas a tener menos gente trabajando allí. Entonces vas a tener un sobrante de personas que sería en una economía, si todo el mundo sería en blanco, irían al desempleo. En la economía negra, van al sector negro de la economía, de forma tal que aumenta la cantidad de gente que sale a buscar empleo en el sector negro de la economía. ¿Qué pasa con los salarios cuando aumenta la cantidad de gente que sale a buscar trabajo? Caen, de forma tal que toda la acción de estas constituciones, de aumentar el salario en la economía blanca, poner un salario mínimo, o la acción de los sindicatos, aumentás el salario de estos que están mejor protegidos, y cae el salario de los menos protegidos. De forma tal que todas estas intentos de mejorar la situación, lo que hace es empeorar a los más pobres. Es decir, agranda la brecha entre los que están en el sector blanco de la economía y los que están en el sector negro. Cuando uno dice la flexibilización laboral, ellos lo llaman precarización del trabajo, ¿qué estás haciendo? Estás logrando que gente que está en el mercado negro pase al mercado blanco, con lo cual asciende, de forma tal que hay mayor flexibilidad. Y además se agranda la productividad de la economía. Y al permitir una mayor movilidad entre los trabajadores de un puesto a otro, eso mejora la productividad. Y la productividad es lo que define el salario. Entonces las economías que tienen mayor flexibilidad laboral tienen mayores salarios y tienen menor desempleo. Por ejemplo, cuando vos tomás las economías que hicieron estas reformas, como Alemania en los 90,
vas a ver que en toda Europa el que tiene el menor desempleo, o uno de los menores desempleo, es Alemania. Comparás con España, que no hizo la reforma laboral, y tiene un altísimo desempleo, el 16%. Alemania tiene el 3,7%. Israel tiene el 3,3%. Estados Unidos tiene el 3,8% de desempleo. En cambio, en países como Argentina, que no hicimos la reforma laboral, entonces tenemos un desempleo altísimo, de más del 10% ahora, y que además hay que sumarle el subempleo. Con lo cual llegás a una cantidad de gente que está en una situación precaria, en Argentina ahora es más del 30% de la población. Es decir que todas estas medidas, con muy buenas intenciones, suelen generar perjuicios y no mejorías en los asalariados. Vemos que todo este tipo de políticas y todas las reformas que no se hacen responden a unos ciertos intereses de sindicatos o de ciertos empresarios, lo que llaman empresarios prebendarios, que están vinculados con el poder político. Y simplemente se trata de sincerar la economía. O sea, la economía es algo, es una ciencia en la cual se deben sincerar los precios y vemos que si es que interferimos en ellos, podemos crear este tipo de dificultades en la economía. Y ya para ir entrando más o menos en el tema de Argentina, una de las grandes noticias que nos dejó el último foro del G20 fue que se concretó por fin, después de un largo tiempo, creo que fueron 20 años, si no estoy mal, de negociaciones de acuerdo de libre comercio entre el bloque del Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo? Bueno, ese acuerdo todavía tiene que ser ratificado por los congresos, entre ellos el Congreso de Argentina. O sea, tenés 28 países europeos y los 4 países del Mercosur, 32 parlamentos que tienen que ratificarlo. Lamentablemente, en Argentina, Macri perdió las primarias y muy probablemente pierda las elecciones, con lo cual va a ser un salto, un retroceso importante para la Argentina. Ya lo que te está mostrando el candidato Fernández es que probablemente no va a ratificar ese tratado, lo cual sería una vuelta para atrás fenomenal. Yo espero que no, yo espero que una vez que gane las elecciones se modere y lo apruebe. Es una posibilidad todavía, ¿no? Si se aprueba el tratado, que esa sería la mejor de las condiciones, por supuesto no es libre comercio, uno podría abrir su economía si fuera un liberal puro, rápidamente el primer día sin ningún tratado y tener libre comercio con todo el mundo. Un tratado de libre comercio es un proceso gradual de apertura de la economía. Entonces vas bajando los aranceles, pero sí te obliga a entrar en competencia con un mercado muy competitivo como el europeo. Si luego hacemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como hizo también Chile, no solo con Europa, sino con Estados Unidos, con Canadá, con México, con el resto de los países del Pacto Andino, o de lo que es la Alianza del Pacífico, con lo que es Asia, con China y demás, y te abrís al mundo, las ventajas son fenomenales. Pero requieren cambios estructurales que hablabas vos recién, las reformas estructurales. ¿Cuáles son? Argentina primero tiene que bajar impuestos. Nosotros tenemos 163 impuestos. O sea, nos esquilman con una vieja idea de Colbert, el ministro de Luis XIV, que decía que el arte de poner impuestos es el mismo que el de sacar plumas a los gansos. Es decir, te tienen que sacar plumas de distintas partes del cuerpo para obtener la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de quejidos. Entonces los argentinos nos han desplumado, los gobernantes, sin que nos quejemos. Han logrado la perfección, sacarte 163 impuestos sin que la gente se queje. Sorprendente, ¿verdad? O sea, antes de hacer las revoluciones en Estados Unidos por un pequeñísimo aumento de impuestos. Te ponían impuestos a las ganancias en Inglaterra, era un despelote descomunal. Cuando termina la guerra con Napoleón, no solo eliminan el impuesto a las ganancias, sino que destruyen toda la información que tenían de las personas, porque consideraban que el Estado tenga información sobre las personas era reducir las libertades de las personas. Los quemaron en la plaza pública, era un espanto el impuesto a las ganancias. Hoy a todo el mundo le parece normal. Le parece normal que el Estado sepa todo de cada uno de nosotros, que tengan el total dominio de la información, de tus tarjetas de crédito, de en qué gastás el dinero, si tenés o no amantes, saben todo. Tienen agencias de inteligencia, te escuchan los teléfonos, te escuchan todo. Y a la gente le parece normal. Bueno, ese es nuestro debate, esa es nuestra lucha, es tratar de empezar a mostrar esto. O sea que reforma de los impuestos. El tamaño del Estado, que empezamos a hablar de ese tema, me decías que te interesaba. Argentina tuvo un aumento del Estado descomunal. Ya era enorme en el 2001, cuando entramos en la crisis del 2001, y era un 30% del PBI.
es decir, de la riqueza total que se produce durante un año, de bienes y servicios. Bueno, con el kirchnerismo subió del 30 al 45%, con inmensa ineficiencia, a tal punto que hoy tenemos 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal y tenemos 21 millones de personas que están recibiendo un cheque del Estado. Por supuesto, esto es totalmente insostenible. En un país normal es exactamente al revés. Entonces, entre 20 millones pueden soportar a 8, pero no entre 8 a 21. O sea, 8 a 21 es imposible de sostener, y por eso estamos entrando en una crisis que va a ser muy dura en Argentina. Lamentablemente volvemos a una crisis que puede ser tan dura como la del 2002, tranquilamente. La pobreza va a subir muy fuertemente porque los argentinos no aprendimos. No entendimos el problema. Tienen claro los argentinos que el gobierno de Macri fue un fracaso. Subió la inflación, subieron los impuestos, subieron los planes sociales, o sea, lo van a llamar neoliberal, no tiene ninguna propuesta liberal. Aumentó los impuestos, creó impuestos nuevos, creó impuestos que Cristina Kirchner no se animó. Por ejemplo, el impuesto a las finanzas, a los ingresos financieros, a las ganancias financieras. Aumentó los impuestos a las exportaciones. Hoy Argentina tiene impuestos sobre cualquier exportación. Exportás un servicio, un software. Si yo te vendo a ti un software por internet, tengo que pagar un impuesto al Estado, adicional a todos los demás impuestos, adicional al IVA, adicional a todos los demás impuestos de ingresos brutos, esos 163. O sea que inventó nuevas cosas. De forma tal que hizo todo lo contrario que dijo que iba a hacer. Él dijo que iba a bajar el gasto y que iba a bajar los impuestos. Terminó aumentando la cantidad de impuestos y terminó aumentando el gasto. Si bien el gasto ahora baja, está bajando en dólares por la enorme devaluación. Pero la devaluación no es otra cosa que una estafa. Y te genera el aumento de la pobreza, o sea que es el peor de los ajustes. En lugar de, para mí el ajuste, cuando yo hablo del ajuste, ¿qué es? Es bajar la cantidad de gente que recibe dinero del Estado para que vaya creciendo el sector privado. Eso para mí es el ajuste. Para ellos el ajuste, ¿cuál es? Es devaluar para que todos ganen menos. Eso es una cosa espantosa. No es que realmente hiciste un rebalance de la economía para liberar a la gente y mejorar el sector privado. Para mejorar el sector privado, las empresas privadas, tienes que bajar impuestos, desregular, flexibilizar el mercado laboral, poner una moneda sana, por ejemplo el dólar, eliminar el peso, que es una forma de estafar a la gente, falsificar el peso constantemente, y abrir la economía. Esas serían las reformas estructurales fundamentales para que la Argentina vuelva a conectarse con el mundo, y si lo hacemos, creceríamos al 7% anual. Que sería más o menos lo ideal en un país que se está desarrollando, tener un porcentaje de crecimiento a ese nivel. Pero tú mencionaste que recientemente lo que todo el mundo está viendo en las redes, que esta fórmula Fernández ganó las primarias en Argentina. Vemos que ellos prometen cosas disparatadas como defoltear los intereses de las LELIQs para financiar el aumento de jubilaciones, que ven con malos ojos este acuerdo de la Unión Europea. Y es un número de barbaridades que parecen coherentes a gente que dice antes estábamos mejor. Pero vemos que esto ha causado, solo con este primer paso de que ganó la fórmula Fernández, vemos que ha causado ya una devaluación del peso en estos días, que los mercados siguen respondiendo. ¿Qué le espera a la economía argentina con una victoria de este dúo? Bueno, ya está ocurriendo, ¿no? O sea, el lunes cayeron 56% el precio de los bancos. O sea, el domingo cuando ganó, en el discurso en que ganó las primarias, el discurso de Fernández habló en contra de los bancos. Bueno, los bancos cayeron 58% al día siguiente. Es decir, que las palabras no son gratuitas. Eso es una destrucción de riqueza descomunal, que creo que hay un solo caso en la historia que hubo una caída tan grande en un solo día, ¿no? Que creo que fue por una guerra. Pero realmente no hay casos de una destrucción tan inmensa de la riqueza tan rápida. Argentina ayer duplicó el riesgo país. Es decir, si hoy quisiera colocar un bono, Argentina tendría que pagar el doble de lo que pagaba el viernes, ¿sí? En tasas de interés. Es una locura lo que está pasando. Es un sudden stop, como que dicen, ¿no? De pronto se van los capitales y vas a tener una caída de la economía muy profunda. Y del otro lado vas a tener un aumento de la inflación. Con lo cual vamos a pasar a una situación muy difícil que posiblemente va a ser una especie de B corta, ¿no? Una caída muy rápida, y va a haber un rebote. Y el rebote lo va a surgir en el próximo gobierno, con lo cual probablemente lo va a disfrutar el propio que lo está provocando, que es Fernández. Y eso es lo que es difícil de explicar a la gente. Porque toda la gente va a decir, el neoliberalismo destruyó a Argentina y Fernández lo recuperó.
¿sí? Y en realidad lo que ocurrió es que Macri no hizo las cosas bien porque eligió el gradualismo, entonces mantuvo los esquemas anteriores. Por lo tanto, como teníamos mucho déficit fiscal, la deuda siguió creciendo y ahora estamos en el momento que estamos colgados del Fondo Monetario Internacional. Pero lamentablemente la crisis se profundiza y ahora, con el hecho de que gana Fernández, por los argentinos no comprendieron el problema, en lugar de entender por qué Macri hizo las cosas mal, por no hacer, no porque hizo neoliberalismo, sino por no hacer liberalismo, por no liberar el mercado, por no ajustar el déficit fiscal, que eso implicó el aumento de la deuda. Hoy tenemos una inmensa deuda impagable, y Argentina posiblemente va hacia un default, que es lo que le está mostrando el aumento del riesgo país. La gente piensa que aumentó fuertemente del viernes al lunes la probabilidad del default, enormemente. Ahora tenemos una fuerte probabilidad de default en el próximo año, con lo cual hacia allí vamos. Ya entramos en una crisis profunda, que ya se ven en la devaluación, se ve en la caída de los precios de los mercados, que siempre van más rápido, y después vas a verlo en el aumento de la inflación, en el aumento de la pobreza y de la caída de empresas y demás. Por supuesto, estas caídas tan rápidas, tan fuertes, también son rápidas. Entonces puede ser que el año que viene ya estemos creciendo nuevamente. Pero eso no va a significar que resolvimos los problemas. Vamos a hacer un nuevo ciclo populista, lamentablemente, ¿no? A menos que cambie y nos sorprenda Fernández una vez que gane, como pasó con Alan García en Perú. El Alan García II fue completamente el Alan García I. El Alan García I fue un socialista. El Alan García II empezó a hacer un programa mucho más cercano a las ideas de la libertad. O como pasó con Fujimori, que hizo la campaña en contra de Vargas Llosa. Vargas Llosa hizo la campaña liberal y perdió, por poco, pero perdió, y ganó Fujimori. Pero cuando ganó Fujimori, hizo lo que decía Álvaro Vargas Llosa. O sea, hizo políticas de recuperar el liberalismo. Me refiero del lado de la economía, porque no así desde el lado de las instituciones, porque en su momento cerró el Congreso, bueno, hizo todos esos disparates, ¿no? Claro. Claro, precisamente tú has hablado algo muy importante que es el default. Vemos que la crisis va porque va, o sea, como tú mismo decías, ya están inmersos en la crisis. Y como dice Javier Milei, por ejemplo, que la piña toca porque toca, o sea, ya está en la puerta el default, y de ganar de nuevo el oficialismo, ¿podrá soportar otro gobierno con el mismo gradualismo o le tocaría acelerar el proceso? ¿Cuáles son los pasos a seguir primordiales para evitar un default? Ahora sería muy difícil evitarlo, esa es la verdad, porque ya están desatadas las condiciones. Si ganara Mauricio Macri, tendría una probabilidad, una posibilidad. Primero que es muy difícil que gane, o sea, una diferencia de más de 16 puntos que tuvo ahora, prácticamente no hay casos que se hayan revertido. Hay algún caso, creo que hay 2 casos en América Latina que había una diferencia de 10 puntos y se revirtió entre la primera y la segunda vuelta. Es verdad que estas fueron primarias y falta la primera y la segunda vuelta, o sea que podría ocurrir, pero es muy difícil, ¿no? Es como un equipo de la B le gana al Real Madrid, o sea, es realmente complicado. Puede pasar, pero la probabilidad es muy baja. Si ocurriera, entonces Macri tendría un periodo muy breve, muy corto, de poco tiempo, de 3 meses, 100 días, para hacer reformas estructurales muy profundas que permitan bajar muy fuerte el riesgo país, estabilizar la moneda, por ejemplo, si dolarizara. Entonces, al dolarizar, eliminase el peso, al adoptar el dólar como moneda, se desploma la inflación y se desploman las tasas de interés, que hoy la tasa efectiva anual que está pagando el Banco Central supera el 100% anual. O sea que con esta tasa de interés, ¿quién va a poder competir? ¿Cómo puedes hacer una empresa? ¿Cómo puedes tomar un crédito para competir en Argentina? No hay ninguna posibilidad. Si desplomas la tasa de interés, como ocurrió en España, cuando se entró el euro, entonces se desploma la inflación, pasa a tener una inflación del 1% anual, un 2% anual, y las tasas de interés se desploman y pasa a tener crédito a largo plazo. Se expande el crédito fuertemente y eso hace recuperar la economía. Y te da tiempo para hacer el resto de las reformas. Entonces ahí sí, puedes hacer la reforma del Estado, la reforma para achicar el gasto público, hacer la reforma de los impuestos para reducir la cantidad de impuestos. Yo apuesto, por ejemplo, que si Argentina eliminara 153 impuestos que sumados implican el 10% de recaudación, en lugar de caer, la recaudación subiría. Un año más tarde podés tener un bache, pero un año más tarde es probable que la recaudación suba, no baje. Si al mismo tiempo bajaste el gasto público, que te sirva para mejorar todavía más
la brecha fiscal. Y entonces sí, el Fondo Monetario te estaría financiando para hacer esa inversión en reestructurarte, para llegar a un superávit fiscal rápidamente en 1 año o 2 años. Por ejemplo, 2 años tener superávit fiscal. Y ahí sí empezás a tener la posibilidad de ir refinanciando a largo plazo, porque te baja fuertemente las tasas de interés y el riesgo país. Pero esa probabilidad es muy bajita. Tú has hablado este momento algo sobre la dolarización. ¿Tú crees que este es el camino que debe tomar la Argentina en este último periodo del gobierno de Macri? ¿O, o tú crees que esto no lo aceptarían precisamente bien en el gobierno? El problema es que necesitas una ley, y hoy no podrías conseguir una ley del Congreso para dolarizar. O sea que hoy sería muy difícil por más que quisieran. Yo se lo propuse hace ya mucho tiempo, no querían. La otra es hacer una convertibilidad. Argentina ya tuvo una convertibilidad. Y cuando hicimos la convertibilidad, muy rápidamente bajó la inflación. Entonces es una hiperinflación, es una inflación de más del 3000% anual. Y en 1 año y medio ya había caído a un dígito, y luego siguió cayendo. Los últimos 3 años de la convertibilidad, la inflación fue negativa. O sea, Estados Unidos tenía 2% de inflación y Argentina tenía menos 1,5, menos 1,7. Es decir, que estábamos mejorando contra Estados Unidos, con una convertibilidad 1 a 1 con el dólar. Con lo cual ibas ganando competitividad con baja de precios, pero con muchísimo esfuerzo, por supuesto, ¿no? Y nos agarraron un montón de crisis y terminó explotando, no porque vamos a creer la gente que explotó la convertibilidad, en realidad explotó la deuda, y por explotar la deuda y por salvar a los bancos y por salvar a los que estaban endeudados, decidieron eliminar la convertibilidad, lo cual fue una enorme tragedia porque fue una transferencia fenomenal de riqueza de los pobres, de la gente que estaba, de los depositantes, digamos, de clase media y demás, que estaban ahorrando en dólares, se los sacaron, más del 50%, para licuar las deudas de las empresas grandes, es decir, una transferencia de gente de menores recursos a los ricos. Eso fue lo que hizo Duhalde, ¿no? O sea, lo que generalmente hacen los políticos, robar a los pobres para darle a los ricos. O sea, lo disfrazan de muchas maneras y siempre van a decir que lo hacen por los pobres. Pero al final del día la inflación es un robo al pobre para beneficiar a los amigos del gobierno, ¿verdad? Eso pasa en todos los países que tienen inflación alta. Con lo cual, tener una moneda sana implica eliminar ese mecanismo perverso de robar a los más pobres. Claro, vemos el eterno problema de la Argentina, que es la deuda con inflación, que es algo totalmente devastador para la economía. Ya para entrar a la última sección, quisiera preguntarte algo sobre lo que tú enfatizas mucho en tu libro, que es sobre la tecnología. Tú eres muy optimista con la tecnología, que es sin lugar a duda un aliado increíble para el desarrollo y el progreso de un país y del mundo, pero también puede ser un instrumento eficaz para el autoritarismo, el ejemplo de China, por poner uno. ¿De qué manera crees que se podría contener a los gobiernos y sus intenciones de instrumentalizar las nuevas tecnologías, para fines de control sistemático a la sociedad? Bueno, ahí está la tarea maravillosa que tienen los jóvenes de empezar a estudiar las tecnologías y meterse es a través del conocimiento. O sea, a través del poder que tiene un hacker de hackear a toda una institución grande de un gobierno. Bueno, eso para mí, esa posibilidad de tener mucha gente que esté trabajando en estas cosas, que entienda la tecnología, que pueda utilizar la tecnología, es el mejor seguro contra los gobiernos autoritarios, ¿no? Si la tecnología va a estar distribuida, es verdad que se puede utilizar para el mal, y se puede utilizar para el bien. La tecnología es un martillo. El martillo se puede usar para clavar un clavo o para romperle la cabeza a una persona. O sea, lo pueden usar para romper. La tecnología no es el problema es el uso de la tecnología. Con lo cual la tecnología va a ser maravillosa, va a provocar una abundancia fenomenal, va a bajar los costos de la energía, los costos de los alimentos, puede eliminar la pobreza de la humanidad, pero también es cierto que mal utilizada por los gobiernos puede controlar a los ciudadanos, ¿no? Esa inteligencia artificial que uno puede imaginarse, las redes neuronales, sumadas a la tecnología que te pueden meterse dentro de tu propio cuerpo con nanobots en el futuro, puede ser aterradora. Uno puede escribir una novela distópica muy fácilmente, ¿no? 1984, como George Orwell. Ahora sería 2048, imagínate. Podría ser una cosa, podés imaginarte una cosa espantosa, claramente. Yo, sin embargo, soy optimista. Creo que al final hay 7.400 millones de personas, la gran mayoría de esa gente creo que es buena gente, o sea, yo creo en la humanidad, y creo que vamos a ir logrando superar estos desafíos. Pero es cierto que no sabemos lo que se viene. El mundo está como si fuera dentro de un huevo que está rompiendo el cascarón. Y por las fisuras del cascarón podemos observar lo que se viene.
esta inteligencia artificial, las redes neuronales, la robótica, la biogenética. Vamos a modificar los genes de los seres humanos. Es decir, que dentro de una generación tal vez sea la última generación de seres humanos. Y vamos a tener algo nuevo que van a ser, se podrá llamar Enhanced Human Beings. O sea, o si quieres, seres humanos 2.0, y después 3.0, 4.0, 5.0, y a una velocidad fenomenal, porque las computadoras y con la inteligencia artificial vamos a estar modificando la genética. Así que lo que se viene es impresionante, y creo que uno de lo que tiene que ver es que lo que estamos viendo hoy somos un eslabón en la cadena de la evolución. No somos el último eslabón, ¿no? Y tal vez lo que fuimos el eslabón que creó este sistema que va a cambiar la genética, que ya no va a ser simplemente la genética por evolución natural, sino que va a ser una genética cambiada por el propio ser humano. Lo cual a alguien le puede aterrar. A mí me parece que eso es lo que se viene, y hay que tratar de entenderlo y bueno, estar tranquilo con lo que está pasando, no simplemente abriendo la cabeza, estudiando, mirando lo que está pasando, y yo mantengo un optimismo muy grande sobre la humanidad. Una lectura muy realista de tu parte y lo que dijiste precisamente, no se trata de transformar la historia, sino de entenderla. Agustín, quisiera que nos recomendaras, por favor, 3 o más obras, ya pueden ser libros, películas, obras de teatro, lo que tú creas conveniente, que han marcado tu descubrimiento intelectual y académico y crees que también le puedan servir a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo. Bueno, yo te diría una película que me parece muy linda para ver, se llama Amazing Grace. Y es muy interesante porque es la esclavitud, es la historia de cómo lucharon William Wilberforce contra la esclavitud. Pero además es muy divertida. Tú estás en Inglaterra, en el 1800, lo tenés a William Wilberforce, que era amigo del del primer ministro, que era William Pitt, y cómo lo va convenciendo primero para eliminar el comercio de esclavos, porque era una aberración contra la humanidad. Sin embargo, esa aberración de la humanidad, que ahí ahora a todos nos parece una aberración, fue lo común en toda la historia. Todos los pueblos tuvieron esclavos, hasta que llegó estas ideas de la libertad a cambiar el mundo. Pero mientras tanto, romanos, griegos, chinos, egipcios, todos tenían esclavos, los que hicieron las pirámides, los que hicieron el Coliseo romano, los mataban en el Coliseo para divertirse a los gladiadores, y el pueblo aplaudía, ¿no? ¿Sí? Para entender la evolución moral de la humanidad. Cuando uno mira a la humanidad, es muy optimista porque ves esa evolución. Bueno, esa película para mí es clave porque te muestra eso. O sea, ahí tienes una. De obras para leer hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Ayn Rand tiene un libro maravilloso, no tanto por la literatura, pero sí vale la pena leerlo para entender Argentina, por ejemplo, que es La Rebelión de Atlas. O para entender Venezuela. La rebelión de Atlas está ocurriendo hoy en Venezuela. ¿Cuál es la rebelión de Atlas moderna? Es cuando los empresarios, los que generan ideas nuevas, los que son más capaces en la ciudadanía, desde los jóvenes a los más grandes, todos ellos deciden irse. En el caso de la rebelión de Atlas se van a un lugar que está en medio indefinido y oculto. En el caso moderno simplemente se van, emigran. Y entonces se fueron 4 millones de venezolanos y se destruye Venezuela. Lo que tienes es el desplome del resto de las actividades. Se van las personas creativas, los ingenieros, los que estaban manejando la energía, y tenés caídas de la energía, de la luz y demás durante semanas en Venezuela, ¿no? Es un caso dramático, muy real. Eso está muy bien descrito por Ayn Rand, que simplemente es un análisis filosófico de una frase que escuchó en Argentina de Evita Perón. Y la frase era: donde hay una necesidad, hay un derecho. Es decir, la necesidad crea derechos. Si la necesidad crea derechos, se destruye una sociedad. Y eso es lo que demuestra Ayn Rand con esa novela, ¿no? O sea que esa es muy linda. Y si quieren una obra para entender de economía profundamente, bueno, La acción humana de von Mises. Esa es muy linda. Pero también les recomiendo mucho, mucho leer El sistema económico y rentístico de Juan Bautista Alberdi. Y para el que no tenga ganas de leer mucho y quiera leer una maravilla de 7 carillas, pero una maravilla de 7 carillas, que hay más conocimiento, más entendimiento de la economía en esas 7 carillas que en miles de páginas de otros economistas, es de Leonard Read. Y se llama Yo el lápiz. No sé si lo conocen, pero Claro. es una maravilla. Lean Yo el lápiz. Pueden ver los videos, pero léanlo porque está muy bien escrito. Vale la pena. O sea que ahí tienes mucho. El que se está iniciando puede también leer La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Esa es una muy buena introducción a la economía.
Bueno, ahí ya te di más de 3 en realidad. Claro, ahí solo si le agregamos la clave es la libertad, ya tenemos el kit para salir de la Matrix. Así es, exactamente. Ajá. Listo, Agustín. Perfecto. Yo quisiera que por favor nos pudiera recomendar a una persona para las siguientes entrevistas. Esta es una actividad que la hemos hecho en las anteriores entrevistas y es para seguir difundiendo con nuevas personas recomendadas de ya los entrevistados para seguir difundiendo las ideas de la libertad. Bueno, Javier Milei, después te paso el contacto por WhatsApp, vale la pena, sabe mucho de economía, las expresa muy bien, le pone mucha emotividad, ¿no? Él usa bastante a veces la ira y otras cosas porque está tan enojado con lo que nos pasa y coloca ese enojo en el lugar adecuado, y eso es lo que a mí me interesa. El lugar adecuado son los políticos. Entonces está muy enojado con los políticos que nos controlan y nos sacan el dinero y la plata, pero además es un muy buen economista, ha escrito 7 libros de economía, u 8, y vale la pena escucharlo. Otro puede ser Iván Carrino, no sé si lo conoces, un economista joven, austríaco, ese es mucho más tranquilo, pero sabe muchísimo y también te puede dar una linda charla. Un filósofo que me encanta es Gabriel Zanotti. Gabriel Zanotti es una maravilla intelectual y además una delicia porque tiene mucho sentido del humor. O sea, es que ahí puedes, ahí tienes 3 personas que vale la pena y después si quieres te recomiendo más. Perfecto, entonces quedan avisados y recomendados por tu persona. No sé, Agustín, si tú quieres añadir algo, algunas últimas palabras, algo que tú quieras decir. Bueno, les puedo decir simplemente que yo, a pesar de que vamos a entrar en una crisis en Argentina y que va a ser muy profunda, yo soy un optimista en Argentina. Creo que está recuperando, está renaciendo o están renaciendo las ideas de la libertad. Yo doy charlas en el interior del país hace 15 o 17 años, y antes los que me escuchaban eran todos viejos. Y ahora cuando voy son 3/4 partes jóvenes. Y cuando digo jóvenes, digo muy jóvenes. Desde 13 años a 25 años. 3/4 partes. Y están leyendo a Henry Hazlitt, a Alberdi, a Mises, a Hayek. Es decir, que me piden bibliografía permanentemente. Ahora, cuando les pregunto, yo pregunto en América Latina, ¿quién conoce a Marx? Todo el mundo conoce a Marx. ¿Conocen la plusvalía? Todo el mundo conoce la plusvalía. Luego les preguntas, ¿quién refutó a Marx? Y se quedaban todos callados. Eso ya no ocurre en Argentina. Ahora hay mucha gente que empieza a saber quiénes refutaron a Marx, como está pasando en Brasil. Hace 10 años atrás en Brasil nadie sabía quién había refutado a Marx. El Mises Institute empezó a cambiar y en las manifestaciones en Brasil empezaron a decir menos Marx, más Mises. O sea, sabían que Mises había refutado a Marx. Pero antes de Mises fueron Karl Menger y von Bauer, que los destruyeron a las teorías marxistas. Solamente que no se leen, no se difunden. Entonces hay que difundir a los que refutaron a Marx, porque Marx está totalmente refutado. No solo refutaron la teoría, después también fue lo que refutó la praxis. En cada lugar que pusieron las ideas marxistas, lo único que provocaron fue muerte, hambre, miseria y corrupción. Y eso te lo pueden explicar estas personas. Así que yo tengo un gran ánimo con el renacimiento de las ideas de la libertad en América Latina. ¡Viva la libertad! Asimismo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un total honor tenerte aquí. Y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, por favor, dale like, comentarlo y tengan siempre en cuenta que las ideas de la libertad no se van a compartir solas, así que compartan este video. Hasta luego y que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.